Otro dato, Roberto, que se conoció esta semana, que de alguna manera, si querés, dejó como un sabor agridulce al gobierno, que fue el dato de la inflación, ¿no? Exacto. Terminó siendo 4,2 la inflación de agosto. Algunos consultores, incluso, perdón, algunos funcionarios e incluso algunas consultoras vaticinaban que podría llegar a empezar con 3 ese dato. Sí, pero se esperaba entre 3,7 y 3,9. Pero bueno, finalmente no se dio. Y hay un montón de factores o diversos factores que hacen que lo que había vaticinado Domingo Cavallo hace varios meses, ¿te acordás que lo habíamos comentado? Que le iba a ser muy difícil al gobierno perforar el 4%, y desde hace al menos 4 meses se está dando, ¿no? Que ronda el 4 y no está pudiendo bajar de ahí. Ahora alguna proyección que habla del 3 y pico para septiembre, pero bueno, veremos. Bueno, vamos a analizar este tema con nuestro amigo y economista Amílcar Collante. Amílcar, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? Hola Roberto, hola José, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Todo bien. Amílcar? Bueno, a ver, Amílcar, ¿qué lectura podemos hacer? ¿Por qué le está costando tanto al gobierno perforar este piso del 4? Y si vos crees que este número es bueno, malo, decepcionó, de alguna manera, ¿qué análisis puedes hacer de esto? Sí, primero, el número estuvo algo por encima de lo que eran las expectativas del mercado, y la expectativa del mercado estaba en torno al 3,9%, Ujú. y bueno, fue ese 4,2%. Ahora, desmenuzando un poco el dato, lo que uno toma, porque estamos en pleno proceso que siguen corrigiendo precios relativos, tarifas y otros precios, y lo que se toma es la inflación núcleo, que no considera esos precios ni regulados ni estacionales, y eso sí, tenés una dinámica que quizás preocupa, porque en realidad venías de 3,7 en mayo y junio de ese número mensual, pasó a 3,8 en julio y en agosto salió un 4,1%. Entonces, es claro que la general no puede romper el 4%, la núcleo sensiblemente una suba, entonces ahí ya tenés una persistencia en inflación, lo que se está mostrando que el esquema tal cual está no puede dar, creo, más desinflación de la que dio. Probablemente en septiembre tenga pueda jugar eso lo del impuesto país, pero yo lo veo como algo más puntual, ¿no? Ujú. Que te pueda dar algún alivio de ese tipo. De hecho, el propio Banco Central, y lo que decías vos, los funcionarios tenían alguna estimación por debajo el mes pasado, y este prácticamente no hicieron pública las estimaciones del Banco Central, que a veces toman algunos documentos de ahí. Entonces, lo que yo estaba viendo es que un poco el gobierno quizás sobrevendió expectativas, porque si recordamos, el ministro había hablado de un 1% para septiembre de inflación, y hasta que podría bajar el ritmo de crawling peg, de que sería de cuánto se mueve el dólar oficial, ¿no? Claro. Y disminuyendo ese ritmo al 1, y después hasta Milei habló del 0%, en el caso, ¿no?, lo ponía en el marco de la apertura del cepo. Pero yendo a lo que me decís vos, más analizando un poco el dato del INDEX, lo que vemos es que los bienes prácticamente van a un ritmo de la mitad de lo que van los servicios. O sea, hay una fuerte recuperación, ¿no?, en cuanto a los servicios, y no solo son tarifas, o sea, se está moviendo bastante todo el resto. O sea, es lógico, ¿no?, que vos, primero, la devaluación implicó un fuerte corrimiento de lo que son los bienes. Una vez que ya estableciste esa tablita del 2%, eso dejó de ir acelerando tan fuerte, después vinieron todos los ajustes de precios relativos, principalmente tarifas, pero ahora todo lo que quedó atrasado, inclusive ahí está dentro del salario en los servicios, empezó a recuperar respecto de todo el fogonazo inflacionario que tuvimos en la primera parte del año. Y bueno, se ve eso, que los servicios van al doble velocidad que los bienes, y es difícil perforar ese 4%, porque en realidad los bienes menos de 2% no deberían poder ir, porque en realidad esa es la tablita de la tasa de evaluación. Ujú. Y entonces, bueno, si los bienes tendrían que romper ese ritmo, ¿no?, los bienes, para que el promedio entre bienes y servicios se dé abajo de 4, porque los bienes están corriendo, los servicios, perdón, están corriendo a 6,5, 6, 5,5. Entonces, no creo que el proceso eso de desinflación, creo que se frenó en ese punto. Entonces hay que hacerle algún tipo de service al esquema, o
o tenemos que tener alguna modificación más de fondo, ¿no? Para que eso se rompa con esa inercia, ¿no? Bueno, te pongo el mameluco para hacer el service, te metes en la fosa, digo, ¿qué service le haces a este proyecto antiinflacionario? Sí, yo lo que creo es que en sí, o sea, era muy compleja la herencia que tuvo el gobierno, y por eso yo te remarcaba también que todavía queda parte de los ajustes de precios relativos, ya se hizo gran parte, pero resta hacer parte de ese camino, pero en menor magnitud de la foto que teníamos en diciembre del año pasado, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que lo que trae más persistencia también de la inflación y la expectativa que tiene el mercado es que creo que el gobierno no despejó el principal nudo que tiene la economía, que es el cepo cambiario. Y también el régimen cambiario al que quiere ir después de abrir ese cepo cambiario. Entonces tenés el nudo ese, ¿no? Si vos no abrís el cepo, ya la economía no funciona como todas el resto de las economías, y también tenés que definir a qué régimen cambiario querés ir. O sea, si vas a ir a un tipo de cambio fijo, uno flotante, bueno, ese proyecto de la dolarización quedó medio en el pasado, ¿no? Pero también, si vas a usar más la tasa de interés o vas a dejar una tasa baja como está ahora, pues creo que hay diferentes herramientas que podría usar el gobierno, pero sin levantar el cepo y sin definir ese esquema nuevo, no tiene tanto con qué darla, ¿no?, a esta inflación. O sea, para ponerlo más resumido, yo creo que tiene que avanzar por ese lado. O sea, le tenía que dar cierto lineamiento a qué esquema cambiario quiere ir, cierto acercamiento al FMI, porque necesariamente si vos vas a abrir el cepo, probablemente necesites un acuerdo con el FMI, porque tenés una gran deuda con el FMI. Aparte te puede dar ciertos fondos frescos. De hecho, hubo algunos rumores en estas horas de que podría haber cierto financiamiento, pero indudablemente que creo que tenés que dar más certidumbre por ese lado. Después, obviamente, que si tenés que seguir corrigiendo precios relativos, y entre eso también está el dólar, que se fue atrasando con la inflación, tenés inflación para soltar, porque en realidad el gobierno como que cambió la secuencia, quizás es medio técnico, pero cambió la secuencia de la que todos esperábamos que hagan las cosas. O sea, todos nos imaginamos que el gobierno que entraba, primero abría el cepo, ajustaba los precios relativos, eso iba a traer mucha inflación al principio. De hecho, las estimaciones de inflación eran mucho más altas de las que se dieron en toda esta primera etapa del año, y después iba a empezar a atacar la inflación y a hacer el proceso de desinflación. Pero el gobierno quedó a mitad de camino, no abrió el cepo, y después empezó a envalentonar o a motivar con esos números de inflación que iba bajando, y como que un poquito forzó la cuestión, pero dejó la apertura del cepo para más adelante. Y inevitablemente cuando hizo eso, dejó cierta inflación que está contenida ahí, que la va a tener que soltar más adelante, porque dejó la apertura del cepo para el futuro. Entonces, ahí está la cuestión. No sé si lo fui claro, pero bueno, es quizás un poco más técnico, pero ahí está, creo que tiene que avanzar en ese aspecto. La pregunta que me hago es que aparentemente las dos principales fuerzas políticas del país, por un lado el oficialismo y por otro lado Unión por la Patria, están poniendo el ojo como principal problema económico en dos cosas distintas. Para el oficialismo es el déficit fiscal, y para la oposición es el tipo de cambio o la falta, sobre todo la falta de acumulación de reserva. ¿Cómo ves esto y cómo ves que el blanqueo puede significar un ingreso de divisa? Sí, primero, o sea, indudablemente de donde veníamos, creo que para no ir a una crisis que se espiralice, o sea, que una inflación más elevada de la que tuvimos a fin del año pasado, necesitabas un ancla fiscal. El gobierno quizás es muy, o sea, el oficialismo está muy con esa tesitura, y refuerza, y capaz que el ajuste fiscal es más grande de lo que hasta suponían, por ejemplo, el FMI o organismos internacionales, y quizás está en ese aspecto hasta exacerbada esa cuestión. Pero parte de un diagnóstico que Argentina no tiene credibilidad, no tenía financiamiento, tenía un banco central quebrado, y necesariamente tenía que sobrereaccionar. O sea, para que el mercado le crea y también la gente no salga corriendo y se espiralice la crisis, necesitaba mostrar que
no se imprimía más un peso y se iba a ser más justificante. Eso es un punto, pero bueno, eso te sirve al principio porque venías de cero credibilidad. Quizás en el mediano plazo, si vos ya haces los deberes y te creen, no es necesario ser tan agresivo en ese aspecto. Y yendo al otro punto, también hay que decir que ningún plan de estabilización se pudo hacer sin reservas, entonces eso es un plan, eso es un punto clave. El gobierno pudo acumular cierta reserva, pero bueno, venía de menos 11.000 millones de dólares, pudo acomodar un poquito, pero ahora empezó la parte del año en que el agro liquida menos, también como se liberaron pagos de importaciones, no puede acumular reservas, y bueno, y esas reservas o tenés que esperar a la cosecha próxima, o algo te puede entrar por el blanqueo, pero eso más que nada van a entrar depósitos, no van a hacer compras del Banco Central, y si no te los tienen que prestar, o sea, tiene que ser un acuerdo con el FMI y que te habilite que bancos internacionales o una operación de ripo, como decían, te habiliten dólares financieros para poder estabilizar la economía. En el corto plazo el blanqueo sí está haciendo una importante entrada de dólares, pero son dólares que van en caja, son de terceros, te puede matillar un poquito la reserva y mostrar un número mayor de reservas y te da confianza, porque si vos ves que los depósitos en vez de estar bajando están subiendo en dólares, eso es una señal de confianza de los agentes económicos en el gobierno. De hecho están subiendo casi a un ritmo, los últimos datos estaban arriba de 170 millones de dólares por día que están subiendo. Probablemente terminen, si se cierra en septiembre, a fin de septiembre, el blanqueo, van a sumar cerca de 3.500, 4.000 millones de dólares de depósitos, y bueno, eso le viene bien al gobierno, pero no alcanza quizás para quizás el tema de fondo, que es que vos tenés que tener, insisto con lo del principio, ¿no? Un régimen cambiario que vos puedas acumular reservas genuinamente y no depender de esto, porque bueno, el blanqueo es por única vez y también los préstamos que te pueden dar, después los tenés que pagar. Entonces, el modelo próximo tendría que generar los dólares suficientes para engrosar la reserva del Banco Central, porque es un punto principal, ¿no?, para estabilizar la economía. Amílcar, y viste que mucho se ha hablado de, bueno, de esta polémica que mantenía el presidente Milei con Rodrigo Valdés, el negociador del fondo para, digamos, para el caso Sí. argentino. Bueno, ahora aparentemente lo han corrido de ese rol. ¿Vos crees que esto políticamente puede ser una señal para el gobierno argentino? Bueno, de hecho Milei está buscando no solo renegociar el préstamo actual, sino fondos frescos con el fondo, ¿no? Sí, ahí con el fondo es un actor que está muy presente, ¿no?, en la política, pues bueno, hay un préstamo muy importante que tiene Argentina con el FMI. Creo que la relación con el fondo, esto medio de lo que se sabe entre líneas, no hay una versión oficial, pero lo que se sabía era que hasta junio hubo cierta conexión y había cierto diálogo. Después de junio, el staff del fondo hizo un informe con la octava revisión en la cual marcaba ciertos aspectos en los cual el fondo mostraba cierta inconsistencia en el esquema de Milei, ¿no? Y además, bueno, estaba después de ese documento, ¿no?, que implicaba el FMI, hablaba de un atraso cambiario, de que el dólar blend, ese dólar que liquidan los exportadores, que va 80% por el dólar oficial y 20% por el contado con liqui, tendría que terminar en junio. Y ciertos otros aspectos en la fiscal no marcaba nada, porque el ajuste había sido muy grande, pero marcaba cierta inconsistencia por ese lado, más por el sector externo y la generación de dólares. El gobierno ahí, un poco Milei se enfureció, bueno, y tuvo esa interna con Valdés CB, y medio el teléfono se cortó hasta ahora. Ahora parece que se ha corrido a esa persona y puede ser una señal de que comienzan nuevas negociaciones, pero sí, o sea, creo que el fondo va a seguir pidiendo algo similar si Argentina quiere fondos frescos. Si no quiere fondos frescos, puede ser que Argentina arme su propio programa y hay que ver qué acuerdo puedan llegar, ¿no? Pero, o sea, el FMI siempre tiene una receta muy parecida para todos los casos, pero el gobierno tendría que ir con su propia propuesta y ahí llegar a alguna negociación, ¿no? Hay que un tire y afloje para ver en qué punto queda, ¿no? Porque en realidad también el FMI no estaba muy de acuerdo con el tema de la dolarización endógena, sino que plantea que Argentina vaya a un esquema similar a Perú o a Uruguay, que tenga una convivencia de moneda, ¿no?
que conviva el peso y el dólar, pero que el peso siga siendo la moneda local, que es con la moneda de curso legal y que se pagan los impuestos y demás, ¿no? O sea, que no haya una dolarización, que el peso se reduzca a lo mínimo posible, como lo que decía Milei, ¿no? Así que ahí está el tire y afloje entre Chile y Argentina, pero bueno, creo que es una buena señal porque era lo que pedía el gobierno y bueno, algo se movió. Ahora, de que lleguen a un acuerdo, puede ser ahora o el gobierno puede patearlo para más adelante, si no, y bueno, si se menciona esa situación nuevamente, ¿no? ¿A vos estás de acuerdo o te parece bien el diseño del blanqueo, o hubiera sido preferible que en vez de tener tal amplitud, haber emitido algo más de peso para poder comprar parte de esos dólares que están entrando y que aparentemente no ingresan para el tesoro, ¿no? Y en realidad el blanqueo, en principio, bueno, no tiene un fin recaudatorio en sí, porque bueno, es muy laxo con respecto a otras veces, ¿no? El blanqueo tenía algún fin más recaudatorio, implicaba tasas que se tenían que pagar y al cubrir algún agujero fiscal. Ahora sí, después está la discusión si el gobierno, creo que a eso que la pregunta, ¿no? Si los dólares los tienen que traer los argentinos, si se tiene que remonetizar la economía con los dólares que tienen los argentinos, o las inversiones que hagan las empresas y demás, o el Banco Central tiene que comprar esos dólares, ¿no? Porque eso también tiene emisión atrás y demás. Bueno, el gobierno dice que no quiere que se emitan más pesos, pero en el fondo, si vos mirás cualquier plan de estabilización en el Banco Central, de los niveles de monetización de que tiene la economía, o sea, tenemos un nivel de pesos o de circulante que es muy bajo, o sea, podría seguir emitiendo el Banco Central. Creo que el ajuste que se hizo fue muy drástico y podría comprar reserva con esa emisión, porque vas a tener el respaldo de ese activo, ¿no? De hecho, el propio ministro decía eso al principio de año, después eso se dijo y bueno, y tomaron otro discurso, pero sin duda que Argentina lo que tiene es un faltante de dólares dentro del sistema financiero, dentro del Banco Central, y tendría que conseguirlo. Lo que pasa es que bueno, en esta etapa del año, dólares que compre el Banco Central no va a haber mucho, recién vas a tener en 2025, cuando entre la nueva cosecha y también tengas un balance energético positivo, que eso es algo más novedoso, porque Argentina hizo un desarrollo importante de vaca muerta y ya viene teniendo un superávit por ese lado, y el año que viene va a ser un poco más grande, pero entiendo que tendría que tener capacidad para comprar ese superávit comercial el año que viene, y así vos tenés un Banco Central más robusto, ¿no? Que tenga más reservas para poder, en cualquier momento que haya un peligro de corrida, tiene con qué contrarrestar, ¿no? El Banco Central. El presidente se va a presentar al Congreso este domingo para anunciar el nuevo presupuesto, o el nuevo presupuesto, la propuesta del nuevo presupuesto. ¿A vos te parece que puede haber alguna novedad importante de fuste, o simplemente va a ser reafirmar las políticas actuales? Sí, en realidad no creo que tenga tanta novedad, por en realidad si hay algo que no tenemos duda, que el gobierno paga el costo político o a fondo con lo que es el ancla fiscal. O sea, ha hecho recortes que al principio todos decían, bueno, lo dicen lo discursivo, no lo va a llevar a cabo, y lo llevó a cabo. Cuando tuvo que recortar no le tembló el pulso. Entonces creo que ya todos tienen internalizado que con eso que dijo al principio, no hay plata, que si tiene que recortar, va a recortar, y la regla fiscal de déficit cero va a seguir estando. Quizás puede ser interesante ver en qué marco macroeconómico, o sea, mi mirada, ¿no?, como economista, es ver qué marco macroeconómico tiene ese esquema, ¿no? Entonces decir, bueno, qué proyecciones tiene de inflación, del gasto, del crecimiento de la economía, de cómo van a subir los ingresos, cómo van a ir los gastos. Hay parte del gasto, obviamente, que queda indexado a la inflación del pasado. Eso es cosas que no se pueden mover, otras cosas que son más discrecionales. Hay que ver por dónde cuánto va a ser los recortes que van a seguir, por ejemplo, en subsidios a la energía. Todas esas cuestiones, o cómo va a seguir la cuestión de la obra pública, si sigue totalmente pagada, que probablemente, o si hay algo de recuperación. No hay que olvidar que también es un año electoral, pero yo miraría más que nada si hay algo de los números, de cómo proyecta crecimiento, inflación y un poquito cómo van esas variables,
cómo va el balance comercial, por ejemplo, de exportaciones, importaciones, en qué proyecciones está en la cabeza, ¿no?, del gobierno para el año que viene. Después, eso te puede dar un pantallazo de qué medidas están dispuestos a tomar, pero bueno, siempre a veces el presupuesto queda en un papel, ¿no? A veces vivimos postergando con vigencia del presupuesto de años anteriores, o sea, a veces pierde mucha relevancia el presupuesto, así que tampoco está el acento puesto ahí, ¿no? Más que nada es algo más político y creo que se puede sacar algo interesante por ese lado, ¿no? Amílcar, hablaste, y la última pregunta que te hacemos, y agradeciéndote, hablaste del tema reactivación, o cómo está la economía hoy. Viste que se habló en algún momento de una recuperación en B, que ya nadie la ve ahora. ¿Hay alguna actividad que vos creés que está repuntando? ¿Cómo, en general, cuál es el panorama? ¿O muy dispar? Bueno, sí, lo que prima es algo muy heterogéneo, ¿no? Desde el principio del año. Obviamente que el golpe que tuvo la economía en el primer trimestre fue de una magnitud muy importante. Claro. Fue una de las caídas más fuertes que tuvimos en un trimestre. Después fue rebotando, pero bueno, en el número agregado vos tenés quizás una trampita que es el agro. El año pasado tuvo una sequía, este año tuve prácticamente un 80%, 100% en la variación interanual respecto al año pasado, pero bueno, tuviste una sequía. Entonces, si vos le sacás ese componente, la actividad sin el agro cae fuertemente. Y después, probablemente la economía hizo piso ahí por mayo, junio, dependiendo del sector, ¿no? Es todo muy dispar. Lo que se ven algunas luces verdes en cuanto a la construcción, hubo en construcción y producción industrial, los datos fueron buenos para julio. Ahora para agosto los datos adelantados de construcción fueron un poco más flojos, entonces hay como un cierto serrucho, ¿no? Ves como un mes va para arriba, otro mes para abajo. Hay un cierto piso que se encontró, pero tampoco no hay una recuperación vigorosa, y olvídate de esa recuperación en B que se había anticipado, ¿no? Después hay otros sectores que están traccionados un poco con el crédito, hay mucho aumento del crédito prendario. El crédito está aumentando muy fuertemente al sector privado, pues bueno, el Estado se corrió y no está tomando más préstamos, o sea, no requiere de nuevos préstamos por la regla del déficit cero, y eso está volcándose también con ese desarme que se hicieron en esas famosas LELIQ y PASES. Ese dinero los bancos tuvieron que empezar a prestarlo al privado, porque en realidad el Estado que corrió de ahí tampoco no había esos instrumentos, ¿no? Entonces empezó a traccionar por ese lado, y eso puede ser que te amortigue un poco la recesión, pero a partir de un nivel de crédito bajísimo. Prácticamente la economía era toda en efectivo, no había gran volumen de crédito, y ahora está subiendo una tasa muy importante, pero desde el subsuelo. Y después, por ejemplo, el inmobiliario, o sea, eso también tiene cierto movimiento. Todavía los créditos hipotecarios están con muchas solicitudes, pero no hay tanta efectivización, no es como el 2018, 2017 con el boom de las uvas, pero bueno, hay interés. O sea, la gente está buscando, haciendo las cuentas y demás, pero todavía se están efectivizando un ritmo menor a lo que se esperaba, ¿no? Probablemente ahí yo estaba mirando algunos números. De hecho el precio de las propiedades subió cerca de 10% en dólares en los últimos 12 meses, pero bueno, a partir de un nivel que está muy golpeado, pero hay cierta recuperación. También hubo buenas ventas de vehículos el mes pasado, el anterior, perdón, el dato que era de julio y ahora agosto también, pero más vinculado con lo que te decía anterior de préstamos prendarios, eso también motoriza, pero estamos lejos de una recuperación. O sea, esto va a ser una recuperación muy tenue, y recién a fin del año que viene, si no hay ningún otro shock que golpee la economía, va a seguir recuperando los niveles previos a todo ese ajuste que tuvo la economía el año pasado, ¿no? Perfecto. Bueno, Amílcar, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande, muy amable. Muy amable. Un abrazo grande, dale. Chao, gracias. Bueno, pasó Amílcar Collande con un análisis de varios temas de la economía.